El motivo de mi presencia aquí en la provincia tiene que ver con receptar varias denuncias de actos de corrupción que se han dado en la provincia, principalmente en lo que tiene que ver al sobreprecio en el complejo de la judicatura, que de costar alrededor de $1 millón pasó o se incrementó el precio a alrededor de más de $7 millones, con un sobreprecio de alrededor de $6 millones. También la falta del permiso municipal para el uso de suelo para la construcción de la cárcel aquí en la ciudad de Latacunga, y sobre todo lo que tiene que ver a las irregularidades posibles en toda la construcción del hospital de aquí en la ciudad. Como miembro fundador de la Comisión Nacional Anticorrupción, nosotros ya hemos colocado algunas denuncias, algunos casos a nivel nacional. De hecho, el doctor Julio César Trujillo, parte de la comisión, es hoy presidente del Consejo de Participación Ciudadana, y de llegar al Consejo de Participación, nuestro compromiso es precisamente recuperar los dineros producto de la corrupción, no solo que sean sancionados los responsables, sino recuperar esos recursos que a nivel general son más de $70.000 millones que, de acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, se perdieron durante el gobierno anterior, en sobreprecios, en irregularidades y en una serie de acciones. En ese sentido, creemos que es inadecuado las medidas económicas que ha tomado el presidente, porque solo con el combate a la corrupción y la recuperación de los recursos habría suficiente dinero para evitar trasladar la factura de la crisis al pueblo ecuatoriano. Y en ese sentido, ir en un proceso de transparencia en esta elección del Consejo de Participación Ciudadana. Aldeaonline.com. Bueno, en primer lugar, ese es un hecho irregular. Para poder construir debía haber primero la autorización para el uso del suelo en la anterior municipalidad, en las anteriores autoridades. Pero sobre todo yo creo que hoy que se ha derogado las enmiendas a la Constitución, que fue una exigencia de los trabajadores y los sectores sociales, se puede reactivar la iniciativa popular, de una consulta popular, para que la ciudadanía decida sobre este tema. Es decir, los ciudadanos recolectando firmas o las autoridades por iniciativa pueden hacer este proceso y poder hacer una consulta, independiente obviamente del proceso de investigación que tiene que continuar y que seguir respecto a estas irregularidades en esta acción. Entonces, un poco el compromiso precisamente es receptar todas estas denuncias, y el Consejo de Participación, como es un ente encargado de combatir la corrupción, poder llegar a esa instancia para precisamente investigar estos hechos irregulares. Precisamente deberá salir el centro de rehabilitación de la ciudad de Latacunga, básicamente los privados de la libertad, y obviamente deberá darse un mejor uso a la infraestructura, así como existen otras infraestructuras que hoy mismo aquí en la ciudad, en el centro incluso, están sin una utilización. Y eso es una situación grave por el tema de la movilidad, por incluso el tema de lo que vive aquí día a día la cotidianidad del transporte en la ciudad. Entonces yo creo que es necesario aquí lo que ha faltado es voluntad política, la voluntad de investigar precisamente a todos quienes han hecho situaciones irregulares, pero ir hasta el fondo de las situaciones. Y en ese sentido, nuestro compromiso de ir al Consejo de Participación es precisamente investigar todos estos temas. Ya lo hemos hecho cuando estuvimos en el Consejo de Participación, en la Comisión Anticorrupción, y ahora con más fuerza a mejorar el trabajo hecho por el doctor Julio César Trujillo. Aldeaonline.com. Bueno, el otro tema tiene que ver con la participación ciudadana. Durante el gobierno anterior se disolvieron más de 400 organizaciones, se persiguió a más de 1.435 ecuatorianos, yo soy uno de ellos, y se coartaron los derechos de participación y libertad de expresión. Lo que queremos es ir al Consejo para reactivar esos derechos, reactivar la vida jurídica de muchas organizaciones sociales que fueron disueltas, y sobre todo entender que los ciudadanos puedan comprender que participar es ser parte de la toma de decisiones sobre todos los asuntos de interés público. El ciudadano participa siempre y cuando tenga la posibilidad de tomar decisiones en la obra pública, en la elaboración de leyes, en las ordenanzas, y si es un derecho para los ciudadanos se convierte en una obligación para las autoridades. Alcaldes, prefectos, juntas parroquiales tienen la obligación de tomar en cuenta los planteamientos de la gente, y la participación ciudadana significa precisamente eso, ser parte de todos los asuntos de interés público. Eso no se daba los 10 años anteriores
las sabatinas se entendía que la gente vaya a aplaudir o únicamente asistir a actos sin tener mayor posibilidad de criticar, de proponer, de plantear diferentes situaciones, y eso es lo que debe cambiar en el Ecuador. Independientemente de la forma de pensar, los derechos de participación son para todos los ecuatorianos. Las vedurías, los observatorios, las asambleas locales, la silla vacía, cómo los ciudadanos ejercen esos derechos que en muchas localidades no se cumplen, por miedo, por temor o porque muchas veces fueron criminalizados desde el poder. Así es, yo creo que es necesario mejorar lo hecho por el Consejo de Transitorio actual, que cesó a prácticamente la gran mayoría de autoridades que en su momento nosotros denunciamos que ingresaron por la ventana. El caso de Carlos Ochoa, por ejemplo, el exfiscal Chiriboga, el señor Gustavo Yalc, un largo etcétera de funcionarios que ingresaron por palancocracia a las funciones del Estado, que en su momento lo denunciamos, y ahora con esa experiencia ir al Consejo no solo a recuperar los dineros de la corrupción, a transparentar la designación de autoridades y sobre todo a promover los derechos de participación de la ciudadanía en conjunto con las autoridades de los gobiernos locales.